Gracias por leer estos pasajes de la Escritura que nos dan sentimiento de que el Señor está aquí en la iglesia después de que el coro alabó al Señor, nos dirigió en adoración y exaltación a nuestro Señor Jesús. Quiero que oremos antes de comenzar. Señor, te damos gracias por tu presencia maravillosa entre nosotros. Gracias por todas estas hermosas canciones. Señor, nuestro corazón ha sido movido y conmovido por tu presencia, Señor. Sabemos que estamos en la presencia de nuestro Dios vivo y que Jesús en verdad ha resucitado de la muerte y está vivo hoy. Señor, te pido que me toques, que me unjas, me ayudes a hablar tu palabra como debo. Señor, oro para que tú seas glorificado en este lugar mientras ministro tu palabra, que tú hables a nuestros corazones en el nombre de Jesús. Amén. Hemos escuchado la lectura de la palabra de Dios en esta mañana, que el Señor Jesucristo murió por nuestros pecados, de acuerdo a las Escrituras, que Él fue sepultado y que resucitó en el tercer día, de acuerdo a las Escrituras, y que Jesús fue visto. Y si siguen las Escrituras a 1 Corintios 15, podemos comprobar que muchos testigos le vieron después de su resurrección. Y quiero citar dos pasajes más en Lucas 3:23. Dice que al Señor le crucificaron en el Calvario, en medio de dos malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y quiero hablarles también de Juan 29. Juan el Bautista dice: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Quiero especialmente enfocar mi mensaje en lo que Pablo escribió en 1 Corintios 15. Él escribió a los corintios y les recordó acerca del evangelio que les había predicado. Y les recuerda que él recibió el evangelio por una revelación directa del Señor mismo. Y ese fue el mensaje que él predicó a los corintios. Ellos escucharon, lo creyeron y fueron salvos. Y eso proveyó una base sólida a su fe. Después sigue diciendo: les predico, y aquí se enfoca en lo que está predicando. Primero que nada dice: yo les predico cómo Cristo murió por nuestros pecados, de acuerdo a las Escrituras. El Antiguo Testamento eran las Escrituras de las que estaba hablando, de las profecías del Mesías, del Señor Jesucristo, cómo habían hablado de su nacimiento en Belén. El Antiguo Testamento profetizó su vida, su ministerio y también su sufrimiento en la cruz del Calvario. Habló de su muerte y quiero referirme especialmente al Salmo 22 e Isaías 53. Salmo 23 fue escrito. Este salmo fue escrito muchos años antes de que él naciera y sin embargo David describe los sufrimientos de Jesucristo muy gráficamente. Empieza el capítulo 22 diciendo: Señor, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación?
Y esto lo dijo Jesús mismo cuando estaba en la cruz. Mi Dios, ¿por qué me has desamparado? Este salmo sigue describiendo cómo sus manos iban a ser penetradas y cómo se iban a burlar de él, cómo lo iban a ridiculizar. Sigue diciendo, hablando de su muerte. Isaías también describió gráficamente en Isaías 53, del verso 4 al 5, la profecía dice: ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y cuando vemos estas palabras, Él dice que fue desechado por todos los hombres, fue despreciado, fue un varón de dolores y experimentado en el sufrimiento. Y nosotros escondimos de Él el rostro y lo menospreciamos y no lo estimamos. Esto lo dice del Señor Jesús allá en la cruz, aquel que fue herido por nuestras transgresiones. Sigue diciendo que Él fue herido por nuestras transgresiones y molido por nuestros pecados, que el castigo de nuestra paz fue sobre Él y por sus heridas fuimos nosotros sanados. Todos nos descarriamos como ovejas, y cada cual se apartó por su camino, pero Jehová cargó sobre Él, Jesucristo, el pecado de todos nosotros. El profeta describe cómo Jesús el Mesías sufriría y cómo su muerte sería nuestro sustituto, porque nosotros hemos pecado. Todos estamos destituidos de la gloria de Dios. La gloria de Dios ya no nos pertenece porque nosotros hemos pecado y la paga del pecado es muerte. Todos hemos pecado, ustedes, yo, todos somos pecadores. Y la Biblia dice claramente que la paga del pecado es muerte. Eso significa que estamos separados de Dios. Pero que Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo unigénito, Jesucristo, para morir en la cruz del Calvario, con clavos en sus manos y en sus pies. Y mientras estaba allí en la cruz, dice en Isaías, Él ofreció su alma por nuestros pecados. Jesucristo en la cruz no solo era un mártir, Él estaba ahí en la cruz como nuestro sustituto. Él murió allí en nuestro lugar. Escúchenlo. Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus heridas fuimos nosotros sanados. Y cuando vamos al Nuevo Testamento, tenemos el récord allí de la crucifixión de Cristo. Los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, describen vívidamente la traición, la negación de Pedro, la traición de Judas, cómo fue arrestado, cómo se burlaron de él, cómo hicieron su juicio entre Pilato y Herodes, y cómo los soldados le dieron latigazos en su espalda. Vemos toda esta escritura, cómo le arrancaron la barba de su cara, cómo lo golpearon, le escupieron, así cómo se burlaban y decían: si eres profeta, dinos quién te golpeó. Y él no abrió su boca. Pilato dijo: ¿eres rey? Y Jesucristo dijo: sí, por esa razón he nacido. Él nació para ser el rey en nuestro corazón. Los
líderes religiosos clamaban, crucifíquenle, crucifíquenle. Pero Pilato decía, yo no encuentro falta en él, ¿por qué voy a crucificarlo? Y en efecto, la Biblia dice que Cristo nació sin pecado y nunca pecó. No había falta en él. La Escritura dice que no había falta en su ser, porque Dios había. Sin embargo, Dios hizo que Cristo, aquel que no había conocido pecado, fuera pecado por nosotros, para que nosotros pudiéramos encontrar salvación en Él. Él nació sin pecado, vivió sin pecado, y Pilato aún dijo, yo no encuentro pecado en este hombre. Sin embargo, Él ordenó que muriera. Aquel puro Hijo de Dios, nacido sin pecado, vivió sin pecado. Él, el hombre perfecto sin pecado, fue ofrecido por nuestro pecado. Finalmente, Pilato se da cuenta de que iba a haber un problema si no lo daba para crucifixión. Y en la Biblia dice que una cruz de espinas estaba sobre la cabeza de Jesucristo y se burlaban y le decían, Rey de los judíos. Jesucristo, el Hijo puro de Dios, ahí estaba, cargando su cruz para ser crucificado. Y más adelante, alguien más le ayuda a cargar la cruz. Y cuando llegan al Calvario, en lugar de la calavera, hicieron un hoyo en la tierra para poner ahí la cruz. Clavaron los clavos en sus manos, en esas manos amorosas que habían sanado a los enfermos, que habían bendecido a los niños. Aquellas manos preciosas fueron clavadas a la cruz. ¿Puedes imaginarte aquellos hombres clavando las manos de Cristo y sus pies? Y luego lo levantaron en la cruz y la pusieron en aquel hoyo que habían cavado. Y mientras Jesús estaba allí, con clavos en sus manos y en sus pies, una corona en su frente, su cabeza, la sangre manando de todas las heridas que tenía en sus manos, en sus pies y en todo el cuerpo. Y mientras estaba ahí en la cruz, él clamaba, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Oró por nosotros. Y te preguntarás, ¿quién crucificó a Jesús? Alguien diría los romanos o los judíos, pero no. En realidad, lo que puso a Jesús en la cruz fue nuestros pecados. Sí, Judas lo traicionó, y los judíos demandaron su crucifixión porque muchos no creían en lo que Jesús predicaba. Pero en realidad, a pesar de que los romanos estaban allí y ejecutaron la crucifixión, una de las muertes más crueles que se ha inventado por el hombre, nuestro Señor estaba allí crucificado. Tomó muchas horas para morir, pero en realidad la Biblia dice que Él estuvo allí por nuestro pecado, por el pecado del mundo. Juan el Bautista lo señala y dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
tu pecado, el mío, el pecado de toda la raza humana, desde el principio hasta el fin de los tiempos. Todo ese pecado sobre Jesucristo, el puro Hijo de Dios, el Cordero de Dios, que sufrió por nosotros. Y después de estar allí en la cruz, todavía clamó por nosotros. Estuvo ahí varias horas y dijo así: consumado es, que significa está pagado. El pago de nuestra redención estaba pagada por su sangre. Nosotros no fuimos redimidos con cosas corruptibles como oro y plata, sino que fuimos redimidos con la sangre preciosa de Cristo. Después, un soldado vino y perforó su costado. Y hay un himno hermoso que dice que hay una fuente que emana de la sangre de Emmanuel. Y esta sangre lava todas las manchas del pecado. Cuando Jesús murió, su sangre fue derramada para pagar todos nuestros pecados. Toda la paga de nuestro pecado es muerte. Pero la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, fue derramada para pagar por mis pecados y tus pecados y los pecados del mundo. Él murió en nuestro lugar para redimirnos, para llevarnos a Dios, para comprarnos para Dios y liberarnos para que pudiéramos ser reconciliados con Dios. Él tomó nuestro pecado para que pudiéramos recibir la justicia de Dios. Él murió en nuestro lugar para que ahora nosotros seamos perdonados y seamos aceptados como hijos de Dios. Mientras estaba allí en la cruz, Él pagó por nuestros pecados. Él dio su espíritu. Jesús murió por los pecados de todo el mundo. Y dice en Juan 3:16 y 17 que Dios amó tanto al mundo, a toda la gente del mundo, que dio el regalo, el mejor regalo del cielo, su Hijo Jesucristo, para morir en la cruz. Que cualquiera que creyera en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Y el verso 17 dice: porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Quiero decir esto: mientras Cristo estaba en la cruz, Él estaba alcanzando todo el mundo. Alcanzaba a los judíos, a los gentiles, hombres, mujeres, jóvenes y viejos. Mientras estaba en la cruz, Él estaba alcanzando un mundo caído para llevarlo de regreso al Padre. He aquí su amor. Tú puedes preguntarte: ¿de veras que Dios me ama? Pues ve a la cruz, mira al Señor muriendo por ti y diciendo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Si tú dudas de su amor, mira a la cruz. Esa es la demostración más grande del amor de Dios por nosotros. Pero qué bueno que ese no fue el fin de todo, porque Él fue sepultado. Él murió por nuestros pecados, pero dice que también fue sepultado. Y en Juan capítulo 18 o 19 leemos que José de Arimatea y Nicodemo, que vino de noche a Jesucristo, ellos vinieron
Y José pidió el cuerpo de Jesús. Cuando ya estaba muerto, cuando el soldado perforó su costado, vio que ya estaba muerto. Y José de Arimatea pidió el cuerpo de Jesús. Así que entre él y Nicodemo tomaron el cuerpo y lo sepultaron, fíjense muy bien, de acuerdo con la costumbre de los judíos. Tomaron un pedazo de tela y con él lo envolvieron el cuerpo de Cristo. Y pusieron especias aromáticas, lo ungieron el cuerpo. Y esta tela lo envolvieron, con esta tela envolvieron el cuerpo desde el cuello hasta los pies, como un capullo, hagan de cuenta que era un capullo alrededor de todo su cuerpo. Y lo pusieron en una cueva. Era un sepulcro a un lado de una colina. Y nadie más había estado en ese lugar. Y allí pusieron el cuerpo de Jesús en esta tumba. Y entonces una piedra muy, muy grande que pusieron ahí en la entrada del sepulcro, y ahí estaba Jesús muerto. Y muchos pueden decir, no, tal vez Jesús ni se murió. Pero la Biblia dice que Él murió. Piensen en todo el sufrimiento que Él pasó. No es posible que alguien sobreviva a tanta cosa. La corona de espinas, la espada perforando el costado, la crucifixión. Él estaba muerto, estaba allí en este lugar, estaba en este sepulcro hecho en la cueva. Y las mujeres vieron dónde fue sepultado. Y ellas esperaban venir después y ungir su cuerpo. Y entonces pensaban, pero ¿quién nos va a ayudar a remover la piedra? Porque era una gran piedra muy pesada. Y cuando llegan, después de 3 días, al sepulcro, la piedra estaba removida. Y no estaba removida para dejar a Cristo salir. La piedra estaba removida para dejar que las mujeres entraran al sepulcro y pudieran ver que el cuerpo ya no estaba allí. Y para que los discípulos pudieran entrar y ver que el cuerpo ya no estaba allí. Y en Juan 20 dice que María Magdalena supo que Él estaba vivo y fueron a dar las buenas nuevas a los discípulos, y Juan corrió rápidamente para dar las noticias. Vio el sepulcro y lo que vio fue maravilloso, porque vio ahí las telas que lo habían envuelto como capullo en su lugar, y la tela que cubría su cara también estaba allí. Lo más increíble es que este capullo de tela estaba todavía allí, de la misma forma que lo habían envuelto. No se había desenredado, por así decirlo, sino que estaba allí, solo que el cuerpo ya no estaba. Y era maravilloso lo que vieron. Ya no había cuerpo allí, pero estaba como una mariposa que ha salido de su capullo, y el capullo queda allí, hueco, sin nada. Y eso es lo que Pedro y Juan y las mujeres vieron. Y entonces Juan
regresa And it says he y ve saw and believed. y vio He y saw the creyó. cocoon Vio allí el where the body capullo of Jesus donde had el lain cuerpo de inside, Cristo había estado, but the body was gone out pero el cuerpo ya and no was estaba, gone, and the napkin había was desaparecido folded up. y You solo remember Jesus la tela que appeared cubría la cara de Jesús estaba ahí doblada. to Mary Magdalene first of all, and then El Señor se to apareció a las Simon Peter, mujeres y luego and a then to Pedro all of the apostles. y luego a As they todos los gathered apóstoles together, mientras weeping, estaban suddenly reunidos Jesus stood in the llorando. midst and said, "Peace be unto you." Dice el Señor Jesucristo, When they paz saw sea the a Lord, vosotros. first of all they were amazed. And then it says they were Imagínense, filled los with discípulos joy. estaban maravillados al ver al Remember in Señor. John 20, Jesus Y en Juan appeared to 20 them. el Señor se les They were aparece behind closed doors. The a doors puertas were locked. cerradas. And suddenly Y de Jesus repente came Jesús and viene stood in the midst y se para en and medio said, de "Peace ellos be unto you. y les dice paz, Peace be unto paz you." sea a ustedes. The message of Easter El is a mensaje message of de la peace. Pascua It's a es un message mensaje of de joy. paz, de gozo. Jesus had indeed risen. Jesús había He had resucitado. a glorified body. Él ya tenía ahí His un body cuerpo could go glorificado. through Su doors cuerpo without podía opening them. entrar a través de las puertas, aunque estuvieran cerradas. He had the kind of body, he still has that kind of Tenía body. That's the kind of body cuerpo, we're pero era going un to cuerpo receive when we diferente, rise un from the cuerpo dead, como el que nosotros when Jesus comes recibiremos again. cuando el Señor Jesús venga. Listen, Escuchen, he showed himself alive, it says Él in Acts se 1 mostró and vivo, 3, como dice by en many Hechos, convincing proofs, y muchos infallible lo proofs, vieron. undeniable Es proofs. una prueba que no se puede Over negar. a period of 40 days, Durante 40 días después de su he resurrección, appeared to his disciples. Jesucristo se apareció a sus He ate with discípulos, them, he ate fish and comió honeycomb. con He ellos said to his pez disciples when y they saw miel. him, they thought, "Oh, this is a spook." Y los discípulos decían, no, este es un fantasma, este no es Jesús. Put your hand in mine. Pero Jesús les dice, no, pongan su mano aquí donde los clavos estaban. Vean mi costado, vean y tóquenme, porque los espíritus no tienen carne y huesos como tengo yo. Jesús había muerto en la cruz por nosotros. Pero gracias a Dios que en el tercer día Él resucitó de la muerte, como la Escritura había predicho, y Él se mostró vivo a muchos testigos como prueba innegable. 40 días Él estuvo en la tierra. Se mostró a María Magdalena, a Pedro, y luego a todos los apóstoles, y luego a Santiago, su medio hermano, que no estaba tan seguro de que Jesús fuera quien decía que era. Y entonces se convirtieron en creyentes innegables de Jesús. Y recuerden a Pablo, que dice, y al último se apareció a mí, y él pensaba que no tenía derecho a ser discípulo de Jesús porque él había perseguido a los cristianos. Y este Saulo de Tarso, cuando iba en el camino a Damasco a atrapar cristianos, de repente una luz brillante en el cielo se le aparece, y aquel Saulo de Tarso, orgulloso fariseo, escucha esa voz del cielo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él había escuchado la voz de Dios. Dice, ¿quién eres, Señor? Soy Jesús, al que tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Tú estás peleando en contra de la verdad. Y desde el suelo le dice Saulo,
¿Qué quieres que hagas, Señor? Su vida cambió por completo y se convirtió en un creyente de Jesucristo, el que fue crucificado y resucitó y está vivo. Y entonces Pablo se convirtió en un sirviente del Señor Jesús. Y aquel que persiguió una vez a la iglesia se convirtió en uno de los principales predicadores de la palabra, porque fue por todos lados proclamando la palabra y el sufrimiento de Cristo. Sí, Cristo murió por nuestros pecados, de acuerdo a las Escrituras. Él fue sepultado, pero 3 días después Él resucitó. Estuvo con sus discípulos 40 días, hablando acerca de las cosas del reino de Dios. Y luego en Hechos 1, del 9 al 11, Él los invita a ir a Betania y dice que ahí en Betania iban y levantó sus manos y los bendijo. Aquellas manos que habían estado clavadas en la cruz, con esas manos que Él sanó enfermos y bendijo niños, estas manos levantadas ahora. Y así fue llevado al cielo. Y mientras estaban allí, 2 hombres con ropas blancas se les acercaron y les dice: varones galileos, ¿qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús que fue tomado de entre vosotros, asimismo regresará, como le habéis visto ir en las nubes. El Señor Jesús murió por nosotros, de acuerdo a las Escrituras. Fue sepultado, resucitó al 3er día, de acuerdo a las Escrituras. Fue visto por muchos testigos en esos 40 días. Y luego ascendió al cielo. Y los ángeles dijeron: Él vendrá. Este mismo Jesús, de la misma manera que lo vieron irse, regresará. En 1 Corintios 15, la palabra dice que Él está vivo. Esa es nuestra esperanza, esa es la esperanza en el mundo. Que Cristo Jesús resucitó, y esa es la base de nuestra fe cristiana, que Él murió por nuestros pecados, que Él fue sepultado, pero que Él resucitó y está vivo hoy en día. Pagó por nuestros pecados. La resurrección de Cristo es nuestra promesa, que nosotros también resucitaremos con Él. 1 Corintios 15, del 50 al 58, dice: He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, a la trompeta final, porque sonará la trompeta y los muertos serán resucitados sin corrupción, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible sea vestido de incorrupción y esto mortal sea vestido de inmortalidad. Y luego dice: y cuando esto corruptible se vista de incorrupción, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Porque el Señor nos ha dado la victoria por medio del Señor Jesucristo. Ese mismo Señor Jesucristo que murió por nosotros, que resucitó y que subió al cielo.
Los ángeles dijeron, este mismo Jesús que vieron subir al shall cielo so come regresará de la misma manera as you've seen him como go le to heaven. fuiste, como le vieron irse entre las nubes. Uno de estos The heavens días, will part, los cielos se van a abrir and the Lord Jesus y el Señor Jesús will return. regresará. The trumpet will sound, La trompeta and sonará all the dead believers, y those todos who los muertos passed en on Cristo, before us, they'll come out of the todos los que grave, se han ido, their bodies changed sus into cuerpos His saldrán de glorious body. esas tumbas en cuerpo And those of glorificado. us who are still living, I trust Y I'll todos still los be que alive. estemos vivos, confío de que todavía esté vivo If I'm para still ese día. alive, if you're still alive, Si ustedes están vivos y yo we'll be también, caught up with the dead. todos los que vivamos seremos arrebatados coming como un And there's imán. nails and matchsticks. Cuando The nails lo are acercas automatically connected to the matchstick. a los clavos, por ejemplo, All true believers esos clavos se atraen inmediatamente al imán. De esa manera, nosotros seremos arrebatados, and those who are living. los que han muerto y los que estén vivos. De repente habrá una I want to just resurrección. say very quickly, Y quiero decir rápidamente, when Jesus comes, cuando Jesús venga, there will be a time of resurrection. va a ser un tiempo de resurrección. Los muertos en Will rise Cristo first. There resucitarán will be a primero. time of rapture. Será un tiempo de rapto Catching también. away of the Seremos resurrected arrebatados, aquellos que vivamos, los creyentes vivos. will be caught up to Seremos meet Jesus arrebatados in the air. para encontrar a Jesús en It'll be el a aire. time of Será un resurrection, tiempo de a time of resurrección, rapture. un tiempo de But, oh, I rapto, believe pero it's gonna be a también time será un of tiempo reunion. de reunión. We'll see Jesus face to Vamos a ver a face. Jesús cara a Our cara, Savior, who died on nuestro the Salvador cross, que murió en la who cruz, redeemed us, que nos ha who redimido, rose from the dead. We're que going to se look levantó upon de la his face, muerte. we're going to see him. Vamos But a we'll be verlo reunited y nos reuniremos con nuestros seres amados, con aquellos que se han ido antes que nosotros. Imagínense qué gran día de reunión. Veremos al Señor, nuestro amado Padre o Madre o esposa o esposo o hijos que se fueron antes, que murieron en fe, que murieron creyendo en Cristo. Vamos a estar reunidos otra vez con ellos. Imagínense qué día. Yo creo que va a ser un día de mucho regocijo. Fíjense, si hoy nos regocijamos de que nuestros pecados son perdonados y de que Cristo ha resucitado, imagínense cuando lo veamos cara a cara. Imagínense volver a ver a nuestros seres queridos. Oh, qué día tan glorioso va a ser. Va a ser un día de resurrección, va a ser un día de rapto, un día de reunión, un día de regocijo, pero también va a ser un día de juicio, un día de recompensas, porque dice la palabra, he aquí vengo pronto y mi galardón conmigo. Aquí tal vez no siempre recibimos las palabras de apreciación que creemos que merecemos, pero cuando Cristo venga y seamos levantados de la muerte y aparezcamos delante de Él, Él dirá, bien, buen siervo y fiel, entra al gozo de tu Señor. Ese día de resurrección va a ser un día de rapto, de reunión, de regocijo, pero también un día de premios, de recompensas. Seremos recompensados por nuestro servicio fiel. Será un día hermoso en el que podamos reinar con el Señor Jesús. Pero hay algo más. Mientras estamos allí en el trono de Dios, vamos a ver a Jesús, el Cordero que fue inmolado por nosotros en el trono. Y nos arrodillaremos delante de Él y diremos, digno es el Señor de recibir gloria y honor y alabanza por los siglos de los siglos.
Digno es el Señor. Digno es aquel que nos redimió con su sangre. Digno es Él porque ahora somos sus hijos y un día va a haber una multitud delante del trono de Dios y del Cordero, dando gloria y alabanza y honor a Él, aquel que nos compró y que nos redimió con su sangre. Qué gran día va a ser. Y quiero cerrar con esto. Pablo cierra el capítulo diciendo, así que hermanos míos, amados, pastores, maestros de escuela dominical, todos ustedes estad firmes y constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que vuestro arduo trabajo en el Señor no es en vano, porque el Señor murió y resucitó y está vivo y viene de nuevo. Por eso nuestra labor no es en vano. Tal vez no todos lo ven, porque no todos son llamados a predicar atrás del púlpito. Hay muchos que sirven atrás en oración, animando, orando, pero viene el día de la recompensa. Nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Y quiero cerrar con esto. Dice en Hebreos 7:25, el Señor Jesucristo puede salvar por completo a los que por medio de Él se acercan a Dios, puesto que vive para siempre para interceder por ellos. Hoy Jesús, que resucitó de la muerte, es nuestro sumo sacerdote, nuestro mediador delante de Dios, y está ahí a la diestra del Padre, intercediendo por todo su pueblo. Y dice que Él puede, Él es capaz de salvar. Así que hoy, en el día de la resurrección, si tú vienes a Cristo, ya no está en la cruz. Ya no ves a Cristo en esta cruz de aquí, ¿verdad? Porque Él resucitó de la muerte. Ya no está en la tumba tampoco. Él está vivo a la diestra del Padre, pero también está aquí en su espíritu entre nosotros. Y si tú vienes a Cristo hoy, Él es capaz de salvarte y perdonarte y cambiar tu vida. Yo recuerdo cuando tenía unos 12 o 13 años allá al norte de Alberta, en una escuelita donde se predicó el Evangelio como unas 2 semanas. Estuvieron predicando y hablando acerca de Cristo muriendo en la cruz por nuestros pecados, por mis pecados. Y esa noche yo me arrodillé delante de Dios junto con otros 5 de mi familia. Y ese día, en esa escuelita, oramos. Señor, ten misericordia de mí porque soy pecador. Y yo clamé al nombre del Señor Jesús para que me salvara. Nosotros oramos y entonces el curso de nuestra vida fue cambiado para siempre. Fue cambiado por aquel que murió. Y el Señor de la misma manera va a perdonarte y salvarte si tú quieres, para que un día tú estés con Él en el cielo. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias por tu presencia en este día. Gracias, Señor, por este mensaje que he predicado. Pido, Señor, que atraigas hombres y mujeres a ti, Señor. Padre, te doy gracias por haber muerto por mi pecado. Gracias, Señor, por resucitar y por salvarme. Señor, te pido por los que están aquí hoy que todavía no han clamado a tu nombre, Señor. O tal vez algunos que se han enfriado en la fe, Señor, ayúdalos. Señor,
Cambia nuestra Jesus' vida. name, I En pray el your nombre de blessing Jesús on te everyone pido, here Señor, today. por tu bendición sobre And todos Lord, los que I están pray aquí. that any who come Y Señor, te today pido to que you will todos los que save them, vengan a ti, tú los touch them, and toques change y them los by your grace salves in Jesus' name. y los cambies por tu gracia. En el nombre de Jesús. Lead us Amén. in song, closing song. Let's just stand together, shall we? Vamos a ponernos de pie y vamos a cerrar en alabanza. And as they lead us, Y mientras you nos feel dirigen God has spoken en to your alabanza, heart, and there is a si need in alguien your life, tiene una and you would necesidad like en su prayer vida for y any quieren need orar, whatsoever, I invite you to come los invito a to que the vengan front here. al frente. There'll be Pastor Ron is here. There are other elders here. There are other prayer team will come. El equipo de oración está aquí, el pastor de la iglesia está aquí, así que pasen Come to Jesus. todos los He's que alive. quieran recibir a Today is Cristo. Él resurrection está day. vivo Why y hoy not es el día de la come today? resurrección. And we'll be glad to pray for you. God bless you. Dios les bendiga.